Buenos días. Pregunta sobre el tema que estamos presentando sobre líneas de transmisión. En la última clase presenté el plano gamma, un plano en la representación de los complejos, plano de Argand, para el complejo gamma, es decir, para el coeficiente de reflexión de una línea de transmisión. Una línea de transmisión se conecta a la carga. Vamos a suponer, para este repaso, que se trata de una línea sin pérdidas, una línea en la que R y G son cero, no hay pérdida de energía. En cualquier punto, el coeficiente de reflexión es dividir la onda reflejada por la onda incidente. Eso da esta expresión. Una expresión donde, en general, aquí en este exponente debería tomar en cuenta alfa, la constante de atenuación. Pero como estoy suponiendo que es sin pérdidas, esa alfa será cero. Al hacer el dibujo en ese plano gamma, el plano gamma es un plano en la representación de los complejos, un plano cartesiano. En el eje horizontal se pone la parte real del complejo, en la parte vertical la imaginaria. Cuando este complejo lo represento aquí con magnitud y fase, entonces observen, gamma C de esta cantidad es la magnitud, digamos que es esta, y que este es el ángulo que corresponde al coeficiente de reflexión en la carga, este ángulo. En un punto cualquiera, para una z arbitraria sobre la línea de transmisión, ha cambiado el ángulo. Es ahora teta c menos 2 beta z. Estoy escribiendo aquí magnitud de z porque al ubicar el origen de coordenadas en este punto, la línea queda toda en la zona negativa del eje z. O sea, la coordenada z es negativa. Entonces, a este complejo original que representa el coeficiente de reflexión en la carga, no le cambio la amplitud si la línea es sin pérdidas, le cambio la fase a teta c restándole 2 beta magnitud de z. O sea, a partir de este punto, que este es el ángulo positivo en el sentido de la convención de la trigonometría, le resto el ángulo negativo 2 beta z y me ubica este punto. Si z cambia, es decir, si en la línea de transmisión me muevo de la carga hacia el generador, z va cambiando, se va poniendo en valor absoluto más grande, y este punto empieza a moverse. Y en general va a recorrer una circunferencia. Una circunferencia porque la distancia de cualquiera de esos puntos al origen es la misma, gamma c. Vimos en la clase pasada que si la línea es con pérdidas, la curva que corresponde a representar gamma c sería una espiral que va decayendo, porque a medida que nos movamos en dirección al generador, pues va disminuyendo la amplitud responsable de eso, alfa. Entonces, en cualquier z de la línea hay un gamma. Ese gamma se puede representar como un punto de esta circunferencia. Una circunferencia cuyo radio es la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. Sabemos calcularla con base en la impedancia de la carga. Dígame. Nos representa cómo varía gráficamente la parte real y la parte imaginaria del complejo gamma, que corresponde a un punto arbitrario de la línea de transmisión. A cualquier punto, sí. Cuando a partir de la carga nos movemos hacia el generador, la variable z está cambiando y entonces el complejo también. ¿De qué depende el complejo gamma? Cuando cambia z, la fase cambia. La amplitud no cambia, la fase sí. Cada uno de esos valores para z
corresponde a algún punto de esta circunferencia. Pero vimos lo siguiente en la clase pasada. Para dar una vuelta completa a esta circunferencia, debo recorrer un ángulo 2π. Me debo mover en la línea de transmisión una distancia que es lambda medios. Una vuelta completa en esta circunferencia, en la línea, es un cambio de posición de lambda medios. Si me muevo media circunferencia en la línea, me debo mover lambda cuartos. Bueno, son ideas que vimos en la clase pasada. Con base en este plano gamma hice interpretaciones. Yo ya tengo las ecuaciones de la línea de transmisión, están a la mano. Pero hice interpretaciones que permitían averiguar, con base en ese gráfico, cuándo el voltaje y la corriente pasaban por máximos, mínimos y cuáles eran los valores de esos máximos y mínimos. Lo que hice fue representar en ese plano el complejo 1 más gamma z o 1 menos gamma z. Y según los máximos de los segmentos que representaban esos complejos, veíamos que el máximo aparecía en este punto, tanto de voltaje como de corriente, y el mínimo en este otro. Que entre máximos consecutivos la distancia de la línea era lambda medios, entre mínimos consecutivos también, pero que entre un máximo de voltaje y un mínimo de corriente, pues la distancia era cero, coincidía en el mismo punto. También nos sirvió ese dibujo para demostrar de una manera visual las propiedades del transformador de lambda cuartos y de lambda medios. Les decía que cualquier segmento de cualquier tamaño de una línea de transmisión puede servir como un transformador de impedancias. Convierte la impedancia a un extremo, por ejemplo la de carga, en la impedancia en el otro extremo, Z de Z. Vimos, examinando simplemente el gráfico, que el coeficiente de reflexión y la impedancia no cambian lambda medios, que en el caso del de lambda cuartos hay una inversión de signo, cambia el signo del coeficiente de reflexión, y que el producto de las impedancias de los extremos da Z0 cuadrado. También se podían haber hecho esas deducciones con las ecuaciones. Esos dos transformadores son especiales por las expresiones de sus propiedades, pero cualquier segmento es un transformador. Va a tener importancia ese estudio de transformadores en la parte que llamé acopladores. Todo me salí como del tema. Toda esta digresión alrededor de transformadores, plano gamma y carta de Smith, el sentido es mirar cómo diseñar transformadores con el fin de acoplar la línea de transmisión a la carga, buscando maximizar la entrega de potencia. Cuando hay una onda reflejada, parte de la energía se devuelve, que es un problema que se quiere resolver. Vimos que en baja frecuencia el transformador puede ser de hierro, 60 Hz por ejemplo, y en alta frecuencia puede ser un pedacito, un cabito de la línea de transmisión. Poder manejar el plano gamma nos va a dar entrada a entender qué es este gráfico que se llama la carta de Smith. Es un gráfico en el plano gamma. Y en la clase pasada di como la entrada a la deducción que ahora voy a hacer. Yo les pedí que trajesen esa gráfica para que puedan seguir en parte la deducción. En un punto cualquiera de la línea, ese es el gamma en la línea sin pérdidas, que está vinculado, ese gamma está vinculado con la impedancia en esa misma posición de acuerdo con esta ecuación. La impedancia de línea, gamma, están ligados con esta expresión. Si estos cuatro elementos los divido por Z0, obtengo las llamadas impedancias normalizadas. La Z en cualquier punto de la línea le digo por Z0, me da una fracción que no tiene dimensiones, la distingo con la minúscula, la llamo impedancia normalizada de línea. Es esta fracción, que tiene parte real y tiene parte imaginaria. La parte real la llamo R minúscula, las minúsculas para indicar que estoy hablando de cantidades adimensionales, que son normalizadas.
Z es R más JX, X la parte reactiva. Entonces arriba queda R menos 1 más JX y abajo R más 1 más JX. Normalicé. Esta ecuación que hay aquí, esta ecuación, ¿qué nos da? Si conozco la impedancia, con la ecuación puedo averiguar gamma. Pensando en las representaciones de ambos complejos, el complejo gamma queda representado en este gráfico, plano gamma, como un punto de esta circunferencia. Para cada línea de transmisión hay su circunferencia. Cada una tendrá su gamma C, magnitud de gamma C. Como estoy hablando de una línea sin pérdidas, lo máximo que puede valer ese gamma C es 1. 1 vale cuando la onda se revela completamente, en un cortocircuito, en un circuito abierto, vale 1 o menos 1. Ubiquémoslo en este plano para fijarlo en la memoria. En este lado, en este extremo, será la posición de gamma más 1, a este lado, sobre este eje. Ese corresponde a un circuito abierto. Cuando la impedancia es infinito, gamma da más 1. Menos 1 es a este lado, corresponde a un cortocircuito. Te lo voy a encontrar por este lado. Por este lado cortocircuito, por este lado circuito abierto. Eso es muy importante para la manipulación luego de la carta. Y todos los coeficientes de reflexión tienen que estar en su magnitud entre 0 y 1, si la línea es sin pérdidas. Como cultura general no voy a hacer la deducción en clase, ni lo vamos a tomar en cuenta a lo largo de este tema. Cuando la línea es con pérdidas, cuando R y G son diferentes de 0, el coeficiente de reflexión del voltaje puede valer más que 1. Su máximo es 1 más raíz cuadrada de 2. Aunque suene raro, que la onda de voltaje puede tener una amplitud más grande que la onda reflejada, que la onda incidente, suena raro. Porque el coeficiente de reflexión puede ser hasta 2,42, 1 más raíz cuadrada de 2. No así ocurre con la potencia. Obviamente la potencia que se refleja es menor que la incidente, o a lo sumo igual. No voy a demostrar que ese coeficiente vale 1 más raíz cuadrada de 2 cuando hay con pérdidas. Encuentra la demostración en el libro de la serie Chaun, de la editorial McGraw-Hill, autor Chipman. En líneas sin pérdidas, entonces, máximo vale 1. Esa gráfica, esa circunferencia, cada una tiene su radio, corresponde a una línea de transmisión. Ese coeficiente se puede calcular en función de la impedancia, que también es una cantidad compleja, a la que le puedo dibujar su plano en la normalizada, la parte real, la resistencia en este eje, la parte imaginaria, la reactancia en este otro. Un punto cualquiera en este plano ocurre cuando conozco para Z, R y X minúscula. Doy la R, la X y ubico un punto. Las coordenadas de ese punto, la pareja de valores Rx, me da el complejo en forma rectangular, el complejo Z. Si tengo un complejo Z, con esta ecuación puedo averiguar el complejo gamma. Es decir, este punto en el plano Z tendrá su imagen en el plano gamma. La imagen de este punto, este. ¿Qué pasa cuando este punto recorre, por ejemplo, una línea recta como esta, en donde varía Z y R no? O una línea recta como esta, donde varía R y Z no. O sea, cuando estoy describiendo una recta en este plano, las imágenes respectivas en este otro también forman una curva. Vamos a mostrar que son circunferencias. Sea esta recta o sea la recta horizontal, son circunferencias. El enjambre de circunferencias que resultan, una vez que las encontremos, el dibujo de ese enjambre da lugar a lo que llamamos carta de Smith. ¿Cómo se van a deducir? Es lo que llaman en variable compleja una transformación conforme. Puntos de este plano se transforman a puntos de este otro. La palabra conforme corresponde a que si aquí hay líneas que se cortan en ángulo recto y aquí cada una de esas líneas va representada por una curva, también las de arriba no son rectas, pero se van a cortar en ángulo recto. Y el análisis
es un análisis de geometría analítica. En la clase pasada había adelantado esto. Como esta es una cantidad compleja, tiene parte real, parte imaginaria. Quito el denominador, paso a multiplicarlo. Y esta igualdad es una ecuación compleja. Separo la parte real y la parte imaginaria de la ecuación, dan estas dos. Y ahora viene el análisis que da lugar a la carta de Smith. Ahí habíamos dejado en la clase pasada. ¿Alguna pregunta? Vamos a suponer, miren que estas dos dan o relacionan parte real y parte imaginaria del complejo gamma con parte real y parte imaginaria del complejo Z. Vamos a suponer que de estas dos ecuaciones elimino o despejo la variable R de la 2, despejo R, y lo llevo a la 1. Va a resultar una ecuación donde únicamente está presente la variable X. Veamos lo que va a resultar. Va a resultar una ayuda gráfica. Aquí unas pocas palabras sobre qué es eso. Un nomograma. Un nomograma es una gráfica, aquí van a resultar circunferencias, podrían ser de otra geometría, que se convierte en un calculador para sustituir operaciones numéricas que puedo hacer con una calculadora o a mano. Pues la gráfica me hace esas operaciones. Para cartas que se emplean en líneas de transmisión hay dos muy conocidas: la carta de Smith y la carta de Carter. Voy a hablar de la carta de Smith. Es un calculador gráfico en donde en el plano gamma encontramos las circunferencias que corresponden a valores de Z y de R en el plano Z. Como estoy ligándome con valores de impedancia, la carta que voy a encontrar se llama carta de Smith en coordenadas de impedancia. Podría ser de otra manera. Enseguida veo de otra manera. Entonces la carta de Smith es ese dibujo. Un dibujo hecho en el plano gamma, cuyas líneas van a tener interpretación ligada con las ecuaciones. Ustedes pueden consultar el tema en libros como los que he dado de referencias para el curso. En el libro de Sadiku, el capítulo de líneas está bien presentado. En general todos los libros de teoría electromagnética le gastan a eso tiempo. No olvidemos que la transmisión de la energía es uno de los inventos, yo lo considero el más importante, de nuestra actual civilización. Entonces digo que es en coordenadas de impedancia porque estoy encontrando la relación entre el complejo gamma e impedancias, representando las impedancias en la carga y en la línea por medio de estas relaciones, porque también podría ser en admitancia, que ahorita les digo cómo es. Entonces, despejo R de estas dos ecuaciones, da esta cantidad. Esta R de la 2 la reemplazo en la 1. Entonces ahí ya no va a quedar R, va a quedar todo completamente en términos de X. ¿Qué resulta? Al despejar de la relación, al despejar las ecuaciones como he descrito, resulta la siguiente ecuación. Esta ecuación. Repito para que no se pierda. De este par de ecuaciones, de esta segunda despejé R de la segunda. Ese valor de R lo reemplazo en la primera, aquí. Y manipulo la ecuación, la factorizo, completo el cuadrado y da esto. Esa ecuación, interpretada con geometría analítica en el plano gamma, ¿qué es? Piensen que este es X, este es Y. Es la ecuación de una circunferencia. Es la ecuación de una circunferencia cuyo centro está en el punto donde gamma R vale 1 y gamma imaginario vale 1 sobre X, y cuyo radio es 1 sobre X.
Estoy viendo esa ecuación. ¿Cómo son esas circunferencias? Aquí a mano alzada. El origen o el centro de cada circunferencia está en el punto donde gamma, la parte real vale 1 y la parte imaginaria vale 1 sobre x. Son circunferencias cuyo centro está en esta línea, una línea vertical que al cortar el eje horizontal lo hace en el punto de coordenadas 1,0. En algún punto de ese eje ubico la cantidad 1 sobre x, que puede ser positiva o negativa. Las reactancias son positivas cuando se trata de impedancias de carácter inductivo y son negativas si son de carácter capacitivo. X puede tener signo. Conociendo un valor para x, entonces se encuentra el centro de una circunferencia y al trazar la circunferencia cuyo radio es 1 sobre x, salen curvas como estas que tengo aquí punteadas. Estas de arriba no estoy trazando toda la circunferencia, estoy únicamente trazando aquellas que quedan dentro de esta otra que es la carta de Smith. El borde exterior de esta carta de Smith o de este gráfico, el borde exterior en este plano gamma tiene radio 1, gamma igual a 1, no puede haber una que tenga un radio mayor. Las que estoy hablando, aquellas que son estas líneas punteadas, tienen su centro en esta línea cuando x es positiva, son circunferencias de este estilo. Y cuando x es negativo, el centro está aquí por debajo, son circunferencias de este estilo. Para cada valor de x, x es la parte imaginaria de la impedancia de línea. Puede ser positiva o negativa, obtengo una circunferencia. Un enjambre de esas circunferencias, pues es lo que ven aquí en esta gráfica. Circunferencias de este estilo son las que tienen una cierta x ahí, de este estilo, una cierta x. Cuando ustedes miran la carta, ahí hay unos valores numéricos. Ustedes van a observar aquí en el borde de la carta los valores que definen cada una de esas x. Pero observarán que no hay diferencia en valor entre una como esta, por ejemplo, y la simétrica. No está el signo involucrado ahí. El signo hay que tenerlo en la cabeza, hace parte del análisis, de que las que están por encima, estas circunferencias, estas, tienen x positivo y las que están por debajo tienen x negativo. La x puede variar desde 0 hasta infinito. Entonces van resultando diversas circunferencias. ¿Cómo las obtengo? Le doy valor a esa x en esta ecuación. Si x vale 0, pues el radio respectivo da infinito. 1 sobre x, infinito. El centro de esa circunferencia está en el punto de coordenadas 1, infinito. Una circunferencia cuyo radio es infinito es una línea recta. ¿De cuál circunferencia estamos hablando? De esta línea recta. O sea, el eje horizontal corresponde a una circunferencia cuyo radio en esta dirección está en el cuyo centro está en el infinito y el radio infinito se convierte en esta línea recta. Entonces, los puntos de esta línea recta tienen como característica que en todos ellos la x es infinita. Pero podría valer 0. Corrijo. Corresponde a x igual a 0. Cuando x vale infinito, que es el otro extremo, ¿cuándo vale 0 la impedancia, la parte imaginaria? Pues en un cortocircuito, en un circuito abierto infinito. Si es infinito, 1 sobre x da 0, 1 sobre x da 0, entonces el centro de esa circunferencia está en el punto de coordenadas 1,0 y su radio es 0. Esa de la que estoy hablando estaría exactamente en este puntico. La carta de Smith, la propia
circunferencia máxima es esta de este borde interior, tiene radio 1. Entonces, este puntico aquí, que corresponde al punto de circuito abierto porque gamma vale más 1, ahí tendríamos esa X minúscula igual a infinito. Y esta línea recta a 0. Entonces todas las demás, todas estas que ven así, pues tienen valor entre 0 e infinito cuando la X es positiva. Y también de 0 a infinito, pero cuando la X es negativa. Estas otras de abajo. El dibujo está hecho de tal manera, no pueden pintar infinitas circunferencias. Está hecho de tal manera que se pueda leer y que se pueda interpolar. Esta gráfica que ven ahí fue bajada de internet. Bueno, ese es un juego de las circunferencias que forman la carta de Smith. En coordenadas de impedancia, porque estoy hablando de parte real y parte imaginaria de la impedancia de línea. Ahora hagamos el cálculo al contrario. De estas dos, el dibujo que acabé de hacer correspondió a que eliminé, despegué la variable R y la eliminé entre las dos. Ahora hagamos lo contrario. De estas dos, despejo la variable X, por ejemplo, de aquí. Fácilmente se despeja X, veanla dónde está. Y la reemplazo en esta otra. Entonces ya no va a aparecer allí la X, va únicamente a aparecer la R. La manipulo y queda esta expresión. Que en ese plano, gamma, interpretado con geometría analítica, pues estaría como la X, como la Y. Es otra circunferencia, cuyo centro está en el punto en que gamma R vale esta expresión y gamma I vale 0. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda esa circunferencia? Que valga 0 la parte imaginaria y gamma R valga R. Entonces es una circunferencia de este estilo. Está sobre este eje. En este eje, que es el eje real, la parte imaginaria vale 0. El centro está en el punto donde gamma imaginaria es 0, o sea, en el eje real. En esa posición del eje real, la posición la da esta cantidad. Y su radio vale 1 sobre R más 1, la raíz cuadrada pues de 2. Entonces son circunferencias como las que estoy marcando aquí a mano alzada. Estas, que tienen la raya continua. Todas ellas tienen centro en este eje y su radio va creciendo desde que empiezo aquí, radio 0, hasta la última, radio 1. En el dibujo pues ya bien hecho son este tipo de circunferencias. Están trazadas como cada una corresponde a un valor entre 0 e infinito, hay infinitos valores, pues están trazadas de tal manera que se pueda leer. Esa pareja de familias de circunferencias se cortan en ángulo recto. Cada intercepto está en un ángulo recto. Algunas de ellas las puedo deducir y observar su apariencia aquí de la ecuación que les corresponde. ¿Cuándo vale R0? ¿Cuándo la parte real de la impedancia es 0? Cuando estamos en un cortocircuito, como ahora pues también la X. Si R vale 0, entonces gamma R es igual a 1. Perdón, corrijo. Si R vale 0, el centro está en el punto de coordenadas 0, 0, 0. Si R vale 0, el centro de la circunferencia en que R vale 0 es el punto 0, 0. Y su radio vale 1. Es entonces esta circunferencia grande la que tiene el radio mayor, que es precisamente 1. El borde de la carta de Smith, esta. Centro en 0, 0 en este sistema de coordenadas. Y su radio vale 1. 0 es lo menos que puede valer una resistencia. La resistencia no puede ser negativa.
aunque uno podría interpretar como una fuente de energía, como una resistencia negativa, pero no es el caso. El máximo valor que puede tener R es infinito, que corresponde a un circuito abierto. Si R vale infinito, esta fracción se reduce a 1 en el límite. Entonces, el centro de la circunferencia en que R es infinito es el punto de coordenadas 1,0 y su radio vale 0. Es este punto otra vez. El punto que hay en este extremo, la R y la X allí corresponden a valores infinitos, que es un circuito abierto. Este puntico aquí a la derecha, gamma vale 1, la parte imaginaria vale 0, es el punto de circuito abierto. Y cuando R vale 0 es esta. Entre 0 e infinito, entonces esta es la de 0, esta va creciendo, a medida que nos movemos hacia 0, hacia la radio 0, pues va creciendo la R. Ahí no hay que distinguir entre valores positivos y negativos. Ese conjunto de líneas que hay ahí se llama carta de Smith en coordenadas de impedancia. Un punto sobre esta carta lo ubico por la intersección de dos circunferencias. Cuando conozco R y X por medio de esta ecuación, puedo averiguar gamma Z. Uso la ecuación. Conozco la impedancia, uso la ecuación, calculo gamma, parte real, parte imaginaria, con la ecuación. Con la gráfica, la solución es gráfica. Para cada valor R y X hay sendas circunferencias que se interceptan, marcan algún punto, por ejemplo este punto. ¿Cómo averiguo gamma? Pues será la distancia entre ese punto, digamos este, y el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia está marcado, aquí está el centro, estas líneas marcan el borde, aquí más o menos se ven, al proyectar estas líneas, marcan el borde que es este, borde de la circunferencia, el centro está aquí. Sí, voy a ponerla grande, aunque se pierda como precisión. Esta bolita que hay ahí marca el centro. Ese es el centro. Al interceptarse dos curvas de esas, estoy definiendo un gamma con la ecuación. Digamos que se interceptaron aquí. Esta distancia al centro, la distancia que hay desde ahí hasta el centro, es la magnitud de gamma. ¿Cómo saco esa magnitud? Por proporciones. Si sé que el radio, o sea la distancia desde el centro al borde es 1, un segmento que vaya aquí, ¿qué proporción será? Pues esa proporción no hay que hacerla. Ya les voy a mostrar que en estas escalas inferiores me hacen esa operación. El ángulo, el coeficiente de reflexión tiene amplitud, que ya les dije cómo sacarla, y el ángulo. Entonces, por ejemplo, en este punto, lo uno con este trazo la línea recta radial que se va hasta el borde exterior. En el borde exterior, ojalá tengan a la mano pues la tabla, la gráfica esta, porque aquí a veces no se lee bien. En el borde exterior tengo un graduador, tengo un medidor de ángulos. Observen, aquí se lee en inglés, ángulos de reflexión en grados, ángulos del coeficiente de reflexión en grados. Estas dos escalas, esta escala y esta, son un medidor en grados, un graduador. Esta escala empieza aquí, 0 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados. En esa escala me estoy moviendo hacia la izquierda. Recuerden que vimos en la clase pasada que cuando aquí nos movemos en el sentido de las agujas del reloj, en la línea de transmisión me estoy moviendo hacia el generador. Viceversa,
Cuando me muevo hacia la carga, entonces en esta gráfica me muevo en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Estas dos escalas que hay aquí, esta y esta son graduadores, miden grados. Entonces, la línea que representa ese gamma la proyecto hasta allá y mido el ángulo, ahí está medido. Entonces estoy calculando la magnitud y el ángulo sin ecuaciones. Obviamente, pues al reemplazar aquí la R y la X también, reemplazo la R y la X, me da el complejo con una ecuación, hago una división. Pero aquí me la da gráficamente. En las escalas inferiores, no se alcanza a leer. Hay 1, 2, 3, 4, 5... Hay 6 escalas aquí al lado izquierdo y otras 6 al lado derecho. Son para, por medio de esas escalas, resolver lo que podrían ser ecuaciones numéricas. Una de esas escalas, en esta gráfica que tengo ahí, en ese dibujo que tengo ahí, esta de abajo. Observen que es una regla. Lamentablemente pues no puedo como lograr más enfoque. 0, 0, 1, 0 va creciendo, 0, 1, 0, 2, 0, 3 hasta 1. Ese es el radio de la carta, la distancia que hay entre estos dos puntos. El radio es 1. Entonces, si al hacer el intercepto de esta gráfica, en un compás de puntas entre los extremos, poniendo una punta del compás en el centro, la otra punta donde se marque, esa distancia me la llevo entre las puntas, pongo una punta aquí que es el 0 y la otra me marca la magnitud de gamma C. Esa fracción me la da. Bueno, tengo que hacer la proporción. Si tal longitud es 1, ¿cuánto será esta otra? No, la gráfica me da las dos. Es un calculador gráfico que me está dando gamma. Hay más escalas. Señor. ¿Pueden repetir, por favor, pues cómo se toma el compás acá en la carta? El centro. Conozco, tengamos como dato, en un punto de la línea de transmisión, tengo la R, la impedancia, tengo la R, parte real, y la X, parte imaginal impedancia. Tengo esas dos cantidades. Para cada una de ellas hay una circunferencia, donde las dos circunferencias se corten. Entonces te decía, supongamos que se cortan aquí. Ahí hay una R, una circunferencia de R y una de X. Entonces, ese punto, las coordenadas de ese punto me dan en forma polar gamma, el gamma respectivo, gamma ahí. Ese gamma tiene la distancia al origen, es la magnitud. Entonces pongo una punta ahí y la otra en el origen, acá. Esa distancia me la llevo en el compás. Pongo una punta aquí y la otra me marca en esta escala inferior, que es numerada de 0 a 1, me marca la magnitud de gamma. Ya quedó, ¿no? Harto. Y el ángulo respectivo es el ángulo que esa línea forma con el eje horizontal, este ángulo. Ese ángulo lo mido en una de estas dos escalas interiores. Esta, la más exterior, mide el ángulo a la izquierda. Empieza en 0 aquí, termina en 180 grados acá. Y por debajo va otra igualita. Pero ojalá todos tuvieran la gráfica en la mano para que vean de qué estoy hablando, porque ahí no se ve bien. La otra es de 0 a 180, pero al revés, por debajo. Cuando me muevo a la izquierda, me muevo en dirección del generador a la carga. Y ahí estas frasecitas que lo dicen. Entonces las dos escalas interiores hacen eso. Estas otras dos escalas exteriores hacen lo mismo, pero en términos de longitud de onda. Una vuelta completa en esa circunferencia es lambda medius, que equivale a 360 grados. Media vuelta es lambda cuartos, que equivale a 180 grados. Entonces estas escalas de afuera, si ustedes leen bien aquí, dice 0,250, en esta de afuera, y empieza aquí en 0, en este extremo 0. Si me voy por fuera,
cero longitud de onda y fracciones de longitud de onda hasta llegar aquí a 0,250, lambda cuartos. Esas escalas exteriores me están haciendo la conversión de grados a longitudes de onda. Si lambda medios es 360 grados, cualquier ángulo, ¿cuánta proporción de lambda medio será? En lugar de hacer esa proporción con ecuaciones, las dos gráficas, las dos escalas exteriores lo hacen. Es decir, cuando en la escala exterior mide un ángulo, 30 grados, por ejemplo, lo leo en las dos escalitas interiores. En las exteriores me dice a cuánto equivale eso en términos de longitud de onda. En la parte inferior, pues el conjunto de escalas que hay ahí nos da gamma, la magnitud del complejo gamma. El complejo gamma es magnitud, es la razón entre el voltaje reflejado y el voltaje incidente. También me va a dar la ROEV. Hay escalas que dan la ROEV. La ROEV es la razón entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Hay escalas, y se lee aquí al lado derecho, pues está el nombre de cada una de las escalas y qué busca cada una de esas escalas. Hay escalas que marcan la cantidad al cuadrado. Esta escala que estoy mostrando aquí, esta, por encima de la última, esta, tiene la misma información de la de abajo, pero al revés. Esta marca de 0 a 1, 01, 02, 03, 04. Esta marca 0, 01, 02, 03, 04. O sea que estas dos corresponden al coeficiente de reflexión. La que está encima inmediatamente, entonces contando 1, 2, 3. La tercera de abajo arriba es el cuadrado de la segunda. A ver si se puede leer alguna poniéndolo más grande. Por ejemplo, miremos en la de abajo 0,1. La de arriba está su cuadrado, 0,01. Miremos abajo 0,5. Aquí arribita, el cuadrado, 0,25. La una es el cuadrado de la otra, gráficamente. ¿Y el cuadrado qué es? Al elevar al cuadrado el coeficiente de reflexión, lo que obtengo es el coeficiente de reflexión de potencia, que es gamma C, al cuadrado. La gráfica me está haciendo el cuadrado. Obviamente yo puedo multiplicar 0,25 por 0,25 a mano, pero me lo da gráficamente. Hay escalas que dan las pérdidas. La que llamé ROEV está aquí, esta escala de arriba. Esta escala de arriba empieza en 1. La mínima ROEV es 1 cuando el coeficiente de reflexión da 0. Y la máxima es infinito, está aquí a la derecha. Estos valores que ustedes ven ahí, empezamos en 1, 1 con 1, 1 con 2, 1 con 4, 1 con 5. Estos valores también se pueden leer en la carta del MIG, coinciden exactamente con estos que aquí. Entonces esa carta tiene una serie de escalas, entre las que son circulares y las que son lineales, que nos van a permitir manipular las ecuaciones. Pero es más que un calculador gráfico, es más que eso. Nos va a servir para diseñar acopladores en paralelo, que ese es el objetivo pues de todo este tema. Cómo incidir en el diseño de acopladores que utilizan líneas de transmisión en paralelo. La carta es carta de MIG en coordenadas de impedancia, porque me estoy basando en juegos de circunferencias donde manejo valores para la R o la X. Carta de MIG en coordenadas de admitancia. Se define la admitancia como el inverso de la impedancia. Entonces, en esta ecuación tengo, conocida la impedancia, puedo averiguar el coeficiente de reflexión. La admitancia es el inverso. O sea, la admitancia de línea será el inverso de esta cantidad. Usemos la letra Y mayúscula para anotarla. Entonces, aquí escribiríamos 1 sobre Y menos 1 sobre Y sub 0. Estaría convirtiendo lo que es
impedancia y admitancia. Al tomar ese inverso, esos inversos, en cada una de esas cantidades, volvamos a verla, cada una de estas, tomo el inverso de esta, la admitancia normalizada, te la puedo escribir así, que tiene parte real y parte imaginaria. Observen el orden en que están aquí las cosas. Necesito entonces un signo menos para que quede como de esta forma. Aquí es z menos 1. Al tomar los inversos va a quedar 1 menos y. Ese menos lo saco aquí al frente. Entonces la ecuación está resultando muy parecida a esta de arriba. Miren, gamma z menos 1, z más 1. Aquí queda. Con un menos aquí adelante. Y menos 1, y más 1. Muy parecidas. La parte real y la parte imaginaria de una impedancia se llaman parte resistiva, la represento con R minúscula, y parte reactiva, la represento con X minúscula. De una admitancia, la parte real y la parte imaginaria las voy a representar con las letras G minúscula, se llama conductancia, G minúscula, y B minúscula, susceptancia, parte real, parte imaginaria de una admitancia. Entonces, al reemplazar en esta ecuación, reemplazo Y por G más JB, va a quedar exactamente igual a esta, solo que va a tener un signo menos aquí adelante. El signo menos que apareció, porque al hacer la fracción quedaba 1 menos Y, para que quede Y menos 1, pongo aquí el signo menos. Las gráficas correspondientes a valores de G o de B son exactamente las mismas que para R y para X. Miren que es la misma ecuación, salvo ese signo menos. Ese signo menos, ¿qué va a representar? Que el complejo gamma al lado izquierdo va a tener valores negativos de este. Es decir, cuando en coordenadas de impedancia entendemos que este es el eje real positivo, en coordenadas de admitancia el eje positivo va a ser a la izquierda, la flecha va a ser a la izquierda, y el eje imaginario positivo va a ser para abajo. ¿Por qué esas dos inversiones de signo? Por este menos. Entonces las gráficas son exactamente las mismas, estas. No tengo que cambiar la gráfica. Debo entender que el eje real ya es hacia la izquierda y el eje imaginario es hacia abajo. Que todas estas líneas cerradas, este tipo de circunferencias, corresponden a algún valor de G y estas otras a algún valor de B, positiva las de arriba, negativa las de abajo. Tengo entonces ejes invertidos de este estilo, están al revés. La costumbre es manejar los ejes positivos a derecha y arriba. Puedo lograr eso sin necesidad de repetir, simplemente así, dándole a esto un giro de 180 grados. Haciendo esa maniobra, la carta desmide en coordenadas de impedancia, me quedó en coordenadas de admitancia. Ya el eje positivo es a la derecha, el real positivo, el imaginario positivo es hacia arriba. La misma gráfica gira a 180 grados, pero entendemos que aquí curvas, estas circunferencias, corresponden a un valor de G negativo. Cuando la carta está así, G positivo es esta, G negativo esta. La giré 180 grados. Los signos no están ahí dibujados en la gráfica. En coordenadas de admitancia, estas son las G negativas, al revés de las otras. Estas son las G positivas. Y estas circunferencias, corrijo. Las B negativas, estaba diciendo G negativas. Corrijo. Las B negativas, estas de arriba, las B positivas estas. Porque G únicamente tiene valores positivos, son estas circunferencias. Entonces tengo carta desmide en coordenadas de impedancia, carta desmide en coordenadas de admitancia, es la misma carta, gira a 180 grados. No es la única carta.
Esas dos interpretaciones de la carta de Smith, impedancia, admitancia, son interpretaciones que se basan en la magnitud y la fase del cociente de reflexión. Lo que representa en el plano gamma es un punto que lo encuentro cuando se da la impedancia o la admitancia. Gamma lo encuentro allí por magnitud y ángulo. Pero ¿cómo está dado el dato? La impedancia o la admitancia está dada en forma rectangular, parte real y parte imaginaria, forma rectangular. La impedancia también se podría dar en forma polar, informando la distancia del centro, la magnitud y el ángulo. Si lo hago de esa manera, si los datos no son en términos de parte real y parte imaginaria, sino en términos de magnitud y ángulo, la carta que se construye se conoce con el nombre de carta de Carter. Carta de Carter. La gráfica que resulta. La interpretación es con magnitud de la impedancia normalizada y fase. Entonces vamos a tener curvas que corresponden a un valor uniforme de la magnitud o a un valor uniforme del ángulo. No voy a trabajar con ella, la menciono como por cultura general. Habrá cartas de Carter en impedancia si se da de esta manera la información, con impedancia, porque podría darse con admitancia, y entonces habría aquí un cambio de signo. En el libro de la serie Chao, un capítulo, el penúltimo, antepenúltimo, líneas de transmisión autor Chipman, el capítulo está dedicado al desarrollo de estos calculadores gráficos, carta de Smith, carta de Carter. Se van a dar cuenta que no solamente se usan para líneas de transmisión, operaciones como invertir un complejo. Tengo 1 dividido por 2 más 3J. ¿Cuánto es el inverso? Obviamente se puede dar a mano. O la carta de Smith nos da la información, tomando el punto diametralmente opuesto. Sirve también para el capítulo siguiente, que lo empezamos mañana. Propagación de onda. Eso no es una línea de transmisión, pero las relaciones que aparecen entre el vector E y el vector H son muy parecidas a las del voltaje y corriente, y también sirve para eso la carta de Smith. El profesor Guillermo Espina, jubilado ya, pero durante mucho tiempo fue el profesor de líneas de transmisión, hizo un video, una grabación muy detallada donde explica todos esos detalles del funcionamiento de la carta de Smith, pues que en estos 20 minutos o media hora que le hemos gastado no es suficiente. Únicamente le he presentado para un propósito muy concreto, para el diseño de acopladores en paralelo. Entonces vienen otros acopladores, que para eso fue la carta de Smith. En lugar de hacer una conexión de este estilo, una línea de impedancia Z0 la conecto a una carga que puede ser compleja, poniendo el dispositivo acoplador en serie. Ya mencioné los problemas. Pongamos el dispositivo acoplador en paralelo, digamos una línea a una cierta longitud. Ahí es el punto del acople, que tiene otra longitud, la línea de esta acopladora, L2, con cierta carga. Entonces, el dispositivo que se pone en paralelo a una longitud que está por verse, busca que en ese punto de conexión la línea original quede conectada a su propia impedancia. En ese punto de conexión tengo que combinar
el segmento de línea original que va hasta la carga más la impedancia correspondiente a la línea acopladora. Esa combinación quiero que dé Z0. Entonces elimino la onda reflejada en la línea principal. O sea, no, aquí se eliminaba la onda reflejada también en la principal. Onda reflejada hay dentro de este dispositivo, pero aumenté la entrega de potencia. Aquí quiero eliminar onda reflejada desde el generador al punto de conexión, introduciendo este acoplador en paralelo. ¿Qué incógnitas hay? ¿A qué distancia de la carga debo poner esa conexión? ¿Qué longitud debe tener esta línea acopladora? ¿Cuál será la carga de esta línea acopladora? ¿Qué carga le pongo? ¿Qué impedancia característica debe tener esta línea acopladora? Tengo entonces 1, 2, 4, porque esto es complejo, 5 incógnitas. Encontrar las 5 incógnitas es resolver el problema del acoplador que me garantiza que no hay onda reflejada, usando una conexión en paralelo. Pues eso es lo que describo en este acetato brevemente. Voy a plantearlo como problema. Calcular L1, L2. Está en las notas la información que muestro en esa proyección. Entonces veamos ya los detalles. Señor. La carta de desvío no sirve para líneas que no tienen pérdidas. No, también sirve para líneas que tienen pérdidas, también. En las escalas inferiores, en esa longitud, en esas que hay en la parte inferior que son lineales, ahí hay información para tomar en cuenta que cada recorrido, cada vuelta que se da, en cuanto se atenúa el coeficiente de reflexión. La atenuación aparece por ahí en el exponencial E a la menos alfa z. Pero una vuelta completa, lambda medios. Si se conoce alfa, E a la menos alfa z está hecha ahí. Ese lambda es la longitud de la línea, ¿cierto? Ese es lambda. Lambda es la longitud de onda. Si se conoce la frecuencia, los parámetros de la línea, la L, la C, en líneas sin pérdidas, la velocidad de fase es raíz cuadrada de LC. Si conozco velocidad, acuérdense que eso es lambda por F. Si conozco la velocidad, conozco la frecuencia, saco lambda. Entonces, como se trata de una conexión en paralelo y las líneas están dadas en términos de impedancias, pues lo mejor para manipular esa conexión en paralelo es usar admitancias. De todas las líneas que hay ahí, de todos los elementos que representan impedancia de carga o característica de línea, voy a tomar los inversos. ¿Por qué? Porque cuando conecto esos dos elementos acá, cada una va a dar lugar a una admitancia. Quedan admitancias en paralelo, se suman. Cuando se trata de impedancias que están en paralelo hay que multiplicar y dividir por la suma. Entonces, la pretensión es, esta línea se va a poner así. Entonces, de cada una de ellas voy a tomar admitancias. Digamos que la línea original tiene como admitancia característica Y1. Admitancia característica. La línea acopladora tiene como admitancia característica Y2. El punto de conexión está a la distancia L2 de la carga. La carga no tomo su impedancia, sino su inverso, la admitancia. La línea acopladora tiene una longitud L2. Entonces las incógnitas son esta carga que tiene dos incógnitas, parte real y parte imaginaria. Esta longitud, esta otra
y la impedancia característica de la línea acopladora. Ahí hay 5 incógnitas. Veamos qué ecuaciones puedo generar. Cada una de esas líneas, vista desde la conexión, cada una de ellas tiene una admitancia de línea. Esta línea, este segmento que tiene longitud L1, visto en el punto del acople AA, se observa como una admitancia equivalente. En el acople aquí Y a su 1. Esta es la admitancia que corresponde a esta línea, vista en el acople. A su vez, la línea acopladora, vista aquí, la represento por su admitancia en el acople, línea 2. Esas dos son admitancias concentradas. Como están en paralelo, la suma de ellas quiero que dé Y sub 1. Entonces ahí está la ecuación. Y a 1 más Y a 2 debe dar Y sub 1. Esa es una ecuación compleja que da lugar a 2 ecuaciones reales. No tengo sino 2 ecuaciones y tengo 5 incógnitas. Entonces tengo 2 grados de libertad. Entonces, la admitancia de esta más la admitancia de esta debe dar Y1, lo que elimina la onda reflejada porque la admitancia de esta línea Y1 es igual a la admitancia de la carga que ella ve. Entonces, esas 2 ecuaciones reales son, en la línea, en cada una de las líneas, cada línea que se conecta en el punto de conexión, cada una es compleja. Cada una tiene parte real y parte imaginaria. Cada una. Aquí las muestro. Conductancia y susceptancia en el punto del acople de la línea 1 y de la línea 2. Esta más esta debe dar Y sub 1. Pues Y sub 1 es un real. Entonces, este real más este real debe dar 1. Debe dar Y1. Esta parte imaginaria más esta parte imaginaria debe dar 0. Ahí tengo 2 ecuaciones. No hay más. Y hay 5 incógnitas. O sea, tengo 3 cosas sueltas. Los puedo llamar 3 grados de libertad. Puedo decir 3 cosas arbitrarias. De modo que la solución tiene infinitas soluciones. Dentro de las cosas arbitrarias que puedo decir para esas 3 cantidades desconocidas, puedo buscarme por conveniencia aquellas que simplifiquen el cálculo. Por ejemplo, pensemos que un ingeniero común y corriente no es un fabricante de líneas. Si se le ocurre mentalmente en el escritorio una línea de cierta admitancia, quiero una línea de tanta admitancia, bueno, no la venden en el mercado. Tendría que fabricarla. Lo más sencillo sería de la línea original de la que dispone. La persona compró una línea, quiere acoplar a la carga, entonces le toma un pedacito, corta un pedacito de esa línea y la va a usar como acopladora. La palabra pedacito, cabito, en inglés es S-T-U-B, stub, leído en español, cabitos. Entonces podemos decir que la admitancia de esta línea es la misma de la línea acopladora, es de la misma de la línea original, un pedacito de la línea original, una incógnita afuera. ¿Y esta carga cómo será? Lo más sencillo de manipular es un cortocircuito. Corto un pedazo de la línea original, pero todavía no sé de qué tamaño, su longitud es L2. Yo puedo, por medio de un cortocircuito, por ejemplo, una cuchilla de afeitar puesta con mucho cuidado, haciendo el corte, puedo poner en cortocircuito los 2 elementos sin necesidad de cortar los pedazos. Entonces, supongamos que esto es un corto. Ya con esa hipótesis saqué otras 2 incógnitas del cálculo. Si es un corto, la impedancia nos da 0. Y la admitancia, que es el inverso, nos da infinito. También podría ser un circuito abierto. Un circuito abierto sería mochar por el extremo. También.
Son pues dos versiones de impedancia muy fáciles de manejar. Corto y es un circuito abierto o un cortocircuito. Entonces ya me quedan pendientes dos incógnitas, L1 y L2. ¿A qué distancia de la carga ubico el punto de la conexión, del acople? ¿Qué longitud tiene la línea acopladora? Dos incógnitas y hay dos ecuaciones. Esto se puede resolver con ecuaciones. Con las ecuaciones de cada una de esas líneas, pues escriben las ecuaciones de voltaje, de corriente, de impedancia. Las incógnitas L1 y L2 están en exponentes. Recuerden que los exponentes tenemos E a la menos J beta Z. Esa Z va a ser L1 o L2. Yo puedo resolver simultáneamente dos ecuaciones trascendentes, claro, pero por tanteo y error. No se pueden resolver de manera algebraica, despejemos de la una, reemplacemos de la otra. No, por tanteo y error, se puede. Pero el calculador gráfico, la carta de Smith, nos evita eso. Con un simple trazo, interpretando ese trazo, averiguo L1 y L2. Veamos cómo opera. O sea que la potencia ya no es simplemente reemplazar una ecuación por otra, sino un sistema de cálculo. Por álgebra, tanteo y error, reemplazarlo por una interpretación de una gráfica. Como en la carta de Smith manejamos cantidades normalizadas, voy a dividir todos los valores de admitancias, susceptancias, conductancias por las impedancias características de cada línea, que son iguales. O sea, divido todo esto por Y1. Entonces aquí me da 1 más la G1, G2, B1, B2, normalizadas. Nos va a dar lo siguiente, 1 igual a G minúscula 1 de la línea 1 más G2 de la 2, la otra ecuación B1A igual a menos B2A. Eso es lo que resulta. Pongamos aquí más igual a 0. Esas son las dos ecuaciones que resultan al normalizar. Esas dos que tengo en el tablero. Pero como supuse que esta línea acopladora tenía una carta en cortocircuito, esa fue la hipótesis, y es una línea sin pérdidas, en la carta de Smith la representación correspondiente es la curva que corresponde al borde exterior de la carta, es decir, la que tiene radio igual a 1. Como es un cortocircuito, en la carta de Smith, aquí está el circuito abierto, gamma vale más 1, aquí menos 1. Entonces me refiero, para esa línea acopladora, en todos los puntos de esta línea acopladora, su gamma, el gamma que la representa, en la carta de Smith, corresponde a esta circunferencia exterior. Como vimos hace un momento, en esa circunferencia exterior no hay parte real. Todos los puntos de esta circunferencia exterior tienen la parte real es G iguales a 0. Esta circunferencia exterior es G igual a 0. Recuerden que por aquí estaba, en este extremo estaba infinito. G infinito, G0. Eso implica, como no tiene parte real, G2A da 0. Al moverme
en la línea acopladora, desde su extremo de carga, que es un corto, hacia la conexión, este término en cualquier parte de acero. Entonces este término no está. Una de las ventajas de haber puesto la carga de la línea acopladora en corto. Entonces, esas son las dos ecuaciones que tengo que resolver. Tengo que moverme desde la carga al punto del acople. Me tengo que mover una cierta distancia L1 hasta garantizar que en esta línea, en esta, G vale 1. Es lo que dice esta incógnita, lo que dice esta ecuación, perdón. Y la otra me dará el valor de la B en la línea acopladora. Veamos ese par de ecuaciones, cómo las resuelvo. La incógnita son L1, que saco con esta primera, y L2 que saco con la otra. Incógnitas que están en ecuaciones que habría que resolver por métodos de aproximaciones sucesivas, numéricos. Entonces, con la gráfica opera de la siguiente manera. Conociendo la carga, conociendo esta carga, la normalizo. Divido la carga por 10(1). Entonces, eso me va a dar en la carga un valor para G y un valor para B en la carga. Enseguida voy a la carta de Smith y ubico las circunferencias que corresponden a ese valor de G y a ese valor de B. Supongamos que sea ese punto que hay ahí, para cierto valor de la carga. Hay un cierto valor ahí de la ponemos de esta forma para que sea en coordenadas de admitancia. Ahí hay un cierto valor de la B y un cierto valor de la G. Voy a trabajar en coordenadas de admitancia, entonces la volteo. Quedó ubicado este punto. El punto nos representa el coeficiente de reflexión en la carga en coordenadas de admitancia. Este punto representa en esta gráfica esta línea, esta carga. Enseguida me voy a mover hacia el generador, hacia el punto de acople. Más bien voy a describir en el tablero para que esto no quede como tan incómodo. Línea de transmisión original conectada a una carga. Tiene una impedancia Y1 a una cierta longitud L1. Le hago la conexión en el acople del acoplador, que tiene una carga en corto. Su admitancia también es Y1 y esta longitud es L2. L1 y L2 son las incógnitas. Normalizo esa carga. Al normalizar esta carga, Y dividido por Y1 me da la admitancia de la línea original en la carga normalizada. Tiene parte real en la carga de esa línea, más parte imaginaria. El subíndice C para decir carga. Esa pareja de valores puedo ubicarlas e interceptarlos, las circunferencias respectivas, en la carta de Smith. La carta de Smith que voy a tomar en cuenta, como estoy trabajando en coordenadas de admitancia, centro de la carta de Smith, coordenadas de admitancia, aquí es el enjambre de circunferencias. Entonces busco la circunferencia que corresponde a un cierto valor de G.
el valor numérico que sea, digamos que sea esta circunferencia, corresponde a ese valor de G, y la circunferencia que corresponde a este valor de B, que sea por ejemplo esta tiene ese valor de B. ¿Dónde se interceptan? En ese punto, esta línea radial hasta el origen de coordenadas me va a permitir gamma C. Este puntico de la intersección es el complejo gamma C. La distancia al centro, la magnitud de esa distancia, me da la magnitud de gamma C. Y puedo medir el ángulo en las escalas graduadas circulares que hay en el borde de la carta. Entonces ya ubiqué en esta carta el punto de la carga de la línea original. Para cumplir la ecuación en que G vale 1, me voy a mover en esta dirección. Al moverme en esa dirección, este punto describe una circunferencia. Este punto describe una circunferencia, en todos ellos la magnitud de gamma es la misma. Al moverme en esta dirección hacia el punto del acople, aquí me estoy moviendo en esta circunferencia de esta manera. ¿Hasta dónde me voy a mover? Hasta encontrarme G igual a 1. Miramos la carta, G igual a 1 es este tipo de circunferencia. Esa tiene G igual a 1. Entonces me voy a mover hasta cortarla. Me moví sobre esta línea punteada que representa el coeficiente gamma en esta línea en coordenadas de admitancia, al moverme ahí hasta llegar a este punto del acople que se define cuando G vale 1. Esta distancia, que en las escalas laterales se averigua, es alguna fracción de lambda. Este punto que ubicó la carga, proyecto por medio de una línea radial que se va hasta el borde exterior, trazo la circunferencia hasta cortar G igual a 1. En el punto de intersección trazo otra línea radial. La distancia entre ese par de líneas radiales medida en las circunferencias exteriores se lee en fracciones de lambda. Recuerden que toda esa escala exterior, toda la circunferencia mide lambda cuartos. Entonces leo, digamos que da K lambda, K sub 1 lambda. Entonces ya averigüé lambda 1, L1. L1 es igual a K lambda. Ya averigüé la longitud a la que tengo que hacer la conexión, porque es la que me garantiza satisfacer la primera ecuación. La segunda, en esa línea que llega hasta la acople, en esta línea original que llega a la acople, en ese punto G vale 1 y sub B la saco de esta manera, con esta línea seguida. En ese punto hay también la intersección de una circunferencia que tiene G igual a 1 y la B respectiva es B que también habrá en el acople en la línea 1. La leo en la carta. Para cumplir la segunda ecuación tengo que tomar negativo. El negativo de esa cantidad es esta otra, menos B, el negativo de esta viene a ser el B en el acople, pero en la línea 2. Este punto me viene a representar la admitancia normalizada en la entrada de la línea acopladora. Quiero averiguar el 2. Entonces tengo este punto de la carta de Meade. La entrada de esta línea de la carta de Meade es este. Y en la carta de Meade, este otro punto, cortocircuito, es este.
Entonces tengo ubicados los extremos. ¿Cómo calculo la longitud? Entonces, ¿cómo me muevo para averiguar la longitud? Me voy a mover en esta línea acopladora, me voy a mover hacia la carga. Hacia la carga. Movimientos hacia la carga es en dirección de las aguas del reloj o al contrario. ¿Cuál de las dos? Bueno, si a uno se le olvida, la carta de Smith tiene esa información hacia la carga, hacia el generador, en los bordes. Recuerden que en el sentido de agujas de reloj es moverme hacia el generador, hacia la carga al revés. Entonces por ese punto, uno con el centro y me muevo hasta este otro. Esta distancia desde el punto de entrada que es el generador de esta línea. Esta línea tiene la entrada acá. Me muevo hacia su carga, entonces me muevo en esta dirección. Esta longitud es L2, medida en fracciones de longitud de onda. Está averiguado L1, está averiguado L2. Y no resolví ecuaciones. Con un gráfico, un par de rayitas allí, una circunferencia, habrá pues que tener un compás para tal la circunferencia. Averigué L1 y L2. También lo pude haber hecho por ecuaciones, procedimientos numéricos, pero sí se ve la ventaja. Bueno, eso es lo básico. Se pueden plantear variantes. Que, por ejemplo, las dos líneas tengan admitancias diferentes. Podría ser. O sea, al normalizar la línea 1, la original, y la línea 2 acopladora, puede que las admitancias sean distintas. Pues podría pasar. Eso va a implicar que debo interpretar diferente ese par de ecuaciones. Podría ser otra variante, que no quiera que con el acople se elimine la onda reflejada. Podría no ser eso. Cuando se elimina la onda reflejada, la ROE vale 1. Bueno, supongamos que por alguna razón requiero que la ROE sea 2. Entonces habrá que hacer interpretaciones diferentes. Este tipo de acoplador también tiene la limitación de que depende de la longitud de onda. O sea, L1 y L2 son fracciones de longitud de onda. Si la frecuencia que lleva esta línea, la línea original, cambia, ya el acoplador se dañó, porque ya el acoplador no tiene el tamaño que garantiza la onda reflejada. O sea, es sensible al cambio de frecuencias. El ancho de banda es aquella pequeña ventana de frecuencias donde el acoplador funciona razonablemente bien, pero es muy estrecho. En una teoría de líneas más profundas, porque aquí terminé este tema, habría que estudiar más acopladores, por ejemplo en serie, en una cascada en serie para garantizar la máxima potencia cuando la carga es real, o para garantizar un ancho de banda más amplio cuando se trata de acopladores en paralelo. Entonces ahí vienen más de un acoplador. O sea, el sistema de acople puede no ser una sola línea, pueden ser 2, pueden ser 3, buscando que cambiando la frecuencia haya como cierta estabilidad en el acople, para que a partir de la izquierda de este punto la línea esté conectada a su propia admitancia y no haya onda reflejada. Para estudiar las características de acopladores dobles y triples, la carta de Smith se convierte en un instrumento muy valioso, porque las demostraciones con ecuaciones se vuelven complicadas, pero gráficamente se vuelve muy sencillo. No avanzo más en el tema. Hemos terminado esta parte del curso, líneas de transmisión. Mañana en la clase extra voy a empezar el tema de propagación de onda, que termino la semana entrante con guías de onda.